pueblo de nuestro Señor Jesús. Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias a Dios por el privilegio que Él me da, porque es para mí siempre un privilegio tener la oportunidad de exponer su palabra con su permiso. No cabe duda que dibujaron una hermosa sonrisa en el rostro de nuestro Señor Jesús con esos hermosos cantos. Así es que muchas gracias. Alabado sea el Señor. Buenos días, familia. Feliz día del Señor. Estamos contentos con nuestro Salvador, ¿no es cierto? Ha hecho grandes maravillas hasta el día de hoy, ¿no? Y la primera es que gozamos de vida y de salud y podemos estar en este lugar todavía en paz y en tranquilidad. Gloria a Dios porque Él lo merece. Gracias por su abrigo y por su protección. Muy bien, vamos a entrar en materia entonces. El título del tema de esta mañana se llama Yo he vencido. ¿A quién no le gusta ser ganador, no es verdad? Inclusive jugando lotería, ¿no? Jugando matatena, jugando canicas, trompo, lo que sea. Tenemos ese instinto de ganadores, ¿no es verdad? Pues en Cristo somos más que vencedores, más que ganadores, y por eso le damos gracias a Dios. Hoy en esta mañana vamos a reflexionar en el versículo que se tuvo bien a leer esta mañana. Para ello, los voy a invitar para que abran y usen su palabra. En el libro de San Juan, capítulo número 16, vamos a abrir nuestra Santa Biblia, vamos a usarla esta mañana, vamos a desentumir los dedos, ¿verdad? Vamos a enfocar para que el Espíritu del Señor pueda usarnos, pueda llenarnos, instruirnos y guiarnos a toda verdad. Muy bien, si estamos allí, vamos a leer entonces el versículo 33 del capítulo 16 de Juan. La Escritura dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué sí dicen estos versículos y qué no dicen estos versículos? ¿Qué sí dice este versículo? Pues muy bien, dice que en el mundo tendremos aflicción. Eso sí dice, ¿verdad? ¿Qué más dice? Dice que confiemos. Eso también dice, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Que el Señor ha vencido al mundo. Pero hay algo que este versículo no dice. Si han puesto atención, hay algo que este versículo, que es sumamente importante para todos nosotros, no dice. ¿Qué es lo que no dice este versículo? Este versículo no dice que el Señor va a evitar la aflicción. ¿O sí dice eso? ¿Verdad que no? ¿Y nos gusta la aflicción? Por supuesto que no. Inclusive muchos de nosotros nos hemos allegado al Señor. ¿Por qué? Porque no nos gusta sufrir, no nos gusta padecer, no nos gusta estar afligidos. ¿A usted le gusta? ¿Verdad que no? Pero qué interesante entonces el versículo. El Señor nos dice: hey, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido. Interesante. ¿Ha vencido qué cosa? ¿Qué venció? La aflicción. ¿Quién venció la aflicción? Nuestro amado Señor, ¿cierto? Ahora, ¿qué cosas producen aflicción? Esta mañana en la lección hablábamos de uno de los tópicos, era la injusticia. La injusticia produce aflicción, ¿correcto? Porque toda injusticia es pecado y por consiguiente causa aflicción. Yo me puse a reflexionar en el tiempo de los reyes del pueblo de Israel en una cosa. Es verdad que hubo reyes muy buenos en el pueblo de Israel, ¿sí o no? Muy buenos. ¿Pero acaso hubo reyes malos? También. Ahora yo me pregunto entonces, Señor, pero era tu pueblo. ¿Por qué tú permitiste, Señor, que tu pueblo fuera gobernado por reyes malos? Y muy malos. Porque hicieron al pueblo tropezar y terriblemente, ¿no es cierto? Entraron en idolatría, en hechicería.
¿Por qué, Señor? Muy interesante, ¿no es cierto? El Señor siempre quiso mostrar a su pueblo que el pueblo de Dios no necesita un ser humano para ser dirigido. El pueblo rechazó a Dios para ser dirigido, ¿correcto? ¿Y qué dijeron? Queremos rey como todos los demás pueblos, ¿cierto? Y entonces dijeron, Señor, revísanos de lejecitos para ver cómo nos dirige este Señor. ¿Y qué sucedió con el pueblo? Hubo reyes malos que le trajeron tremenda aflicción al pueblo de Dios, ¿no es cierto? La injusticia trae aflicción, ¿cierto? Ahora, veamos en contexto por qué el Señor dice, yo he vencido al mundo. ¿Qué hizo de espectacular el Señor para vencer al mundo? Bueno, Isaías 53, un capítulo muy conocido por todos nosotros, pero a veces no nos detenemos en meditar y reflexionar palabra por palabra de los capítulos. Y a veces leemos por arribita y nos quedamos, pero la palabra de Dios es sumamente profunda. Así es que los voy a invitar para que vayan ahí y analicemos el capítulo 53, en particular el verso número 3 de Isaías 53. Si están ahí, bueno, vamos a darle lectura y vamos a leer despacio, porque la palabra de Dios se lee despacio, porque cada palabra tiene una impresión en la mente y en el espíritu. Dice la escritura, despreciado. ¿Qué cosa? Despreciado. ¿A quién le encanta que lo desprecien? No, tú no sirves para nada. Oh, qué mal haces las cosas. Oh, estás feo, estás flaco, estás gordo. ¿A quién le gusta ser despreciado? Absolutamente a nadie. ¿Y eso ocurría con quién? Con nuestro amado Señor. Número 2. Desechado entre los hombres. Elígeme a todos menos al hermano X. Al hermano Y tampoco lo queremos. Al Z tampoco. No nos sirve. No funciona. Y en el trabajo, ¿qué tal? Tráeme a fulanito, sutanito, perenganito, y a X y Y, mándanos para aquel lado. Desechados. ¿A quién le gusta que lo desechen? A nadie. ¿Y qué se hizo con el Salvador del mundo? Se despreció, se desechó. Interesante. Mas sigue diciendo, entre los hombres, varón de dolores. ¿Qué cosa? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 2 palabras resaltan en mi mente de este versículo. Número 1, varón de dolores. ¿A quién le gusta sufrir? Vuelvo a repetir. ¿A quién le gusta sufrir? Oh, si Dios me creó para que yo sufra, pues yo voy a sufrir. Ah, caray. A nadie nos gusta sufrir, ¿verdad que no? Por lo tanto, nuestro Señor es varón de dolores. Es decir, si hay alguien que padeció el dolor, fue Él. ¿Usted alguna vez ha tenido alguna dolencia de muela? Esos que se rieron, sí. Saben lo que duele una muela, saben el dolor. ¿Algunas de ustedes han tenido algún parto? Saben lo que es dolor, saben lo que es dolor. Y eso es relativamente mínimo con el dolor que padeció nuestro amado Señor. Y aún llama más todavía mi atención la siguiente palabra: experimentado en quebranto. Experimentado. ¿Qué quiere decir la palabra experimentado? Viene de experiencia, ¿no es cierto? ¿Cómo agarramos nosotros experiencia? Experimentando. ¿Y cómo se experimenta? Practicando. Una y otra vez. ¿Cómo usted agarró experiencia en su trabajo? ¿Viendo nada más? ¿Sino qué? Experimentando. Experiencia. Y cuando la palabra de Dios dice en Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, quiere decir que nuestro Señor Jesús
toda su vida estuvo experimentando ¿qué cosa? La aflicción. Por eso cuando él viene a San Juan 16:33, él dice, yo he vencido al mundo, ustedes tendrán aflicción, no se preocupen, van a vencer. ¿Y de qué manera se puede vencer la aflicción en el mundo, familia? Experimentando y experimentando y experimentando y experimentando, pero resulta que a nosotros no nos gusta sufrir. Pero el Señor dice, pero en el mundo ustedes van a tener sufrimiento. Toda injusticia es pecado. Sí hay justicia en este mundo, pero son unas pinceladas raras y extrañas. Ahora, la justicia tiene dos caras. Cuando hacen injusticia hacia mí, o por lo menos cuando yo creo que están siendo injustos conmigo. Y cuando hay injusticia para otros que nosotros creemos que, qué bueno, lo merece. Es justo que le pase eso. ¿Se dan cuenta? Cuando la justicia se me aplica, cuando aplico la justicia. Pero mayormente este mundo está lleno de injusticia. Y ustedes lo ven a cada día, a cada instante. Miren lo que está sucediendo hoy. Más adelantito habremos de abordar algo así. Bien. ¿Por qué entonces? ¿Qué hace la aflicción en nuestra vida para que el Señor la permita? Y créanme que hay pasajes en la palabra de Dios donde dice que el Señor nos va a evitar de muchas cosas, ¿no es cierto? Salmo 91, ¿qué dice Salmo 91? Que el que cuidaría nuestro pie de qué cosa, de tropiezo. Interesante, pero creo que ese salmo no dice que nos va a evitar la aflicción, o sí dice. Porque dice, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. ¿Dice que quitará la aflicción? No. Dice que estaré en medio de la aflicción, pero Él, ¿qué cosa? Me va a guardar. Interesante. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a usar nuestra Biblia. Primera de Pedro. Capítulo número 4, versos 12 y 13. La Escritura dice aquí, inspirado por el Espíritu del Señor, Pedro escribe. Verso 12 dice, carísimos. Me gustan las palabras cuando una persona está totalmente convertida. Esas son sus palabras. Son palabras, sale miel por la boca. Sale miel por la boca. Carísimo, dice. Amadísimos. No os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Interesante. ¿Qué cosa hace la aflicción? La aflicción es fuego. ¿Qué cosa hace? Nos examina. Es decir, en medio de la aflicción, nosotros podemos darnos cuenta quién realmente somos nosotros y cuál es nuestra experiencia. Nos desanimamos, nos quebrantamos, no queremos saber más de la iglesia, no queremos saber nada de nada. Nos deprimimos, nos entristecemos. ¿Qué sucede en el momento de la aflicción, del fuego? ¿Qué sucede? ¿Eso sucede? Pues entonces yo me estoy dando cuenta cuál es mi experiencia con Cristo. ¿Es fuerte? ¿Es sólida? ¿O es débil? Para eso sirve la aflicción. ¿Qué hacía la aflicción en la vida de nuestro Señor Jesús? Lo hacía más cerquita del Padre. A cada instante, y Padre, y duele, y me dijeron. Solamente pónganse a pensar lo que el Señor elevaba en oración al Padre cada día. Porque cada día era un reto, una lucha, ¿no es cierto?, con la aflicción, con la injusticia. Y entonces, ¿qué cosa hacía Él? Derramaba su alma y lloraba con Él y decía, Señor, cuánta tristeza me da ver mi creación con esa actitud hacia mí. Pero sigue diciendo el verso 13, antes bien, y interesante, o sea, digo,
el Señor, ¿de verdad eso quieres? Antes bien, gozaos. ¡Ay! ¿Se puede, hermanos, o no se puede? ¿Se puede uno gozar en la aflicción? Gracias. Pero en la aflicción, ¿sí o no se puede? Si el Señor inspiró de esta manera, es que sí se puede. ¿O a poco el Señor va a inspirar o a decir algo que no tiene sentido? No, cuando Él dice, antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis. Es decir, sí, hay tribulación, hay aflicción, pero es un momento, familia. Esto no es la eternidad. Esto no va a ser para siempre. Y tenemos que romper nosotros en nuestra mente eso. Sí hay aflicción, ha habido tristeza y ustedes lo han experimentado. Me imagino que han vivido momentos muy tristes. Pero hoy están bien, están aquí, tienen vida. ¿Sí o no? El momento de aflicción pasó. Pero eso no quiere decir que va a haber uno solo, un momento de aflicción en mi vida y ya nunca nada más. No, nuestra vida está sujeta a eso, porque somos seguidores de nuestro Señor. Y el hecho de ser seguidores de nuestro Señor, ya tenemos un enemigo natural, que ustedes saben cómo se llama, que va a hacer lo posible para que suframos, para que nos abandonemos del Señor Jesús. ¿Correcto? Correcto. Ahora, en la aflicción, el temor es algo natural en el ser humano, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Aquel que diga, oh, yo soy macho de Jalisco, no siento temor por nada, a mí las balas me rozan y me pasan y no sucede nada. No le creo, fíjese. Sentimos temor, es natural, está en nosotros, vive en nosotros. Pero deberíamos desalojarlo de nuestra vida, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Precisamente ahí vamos. Primera de Juan, capítulo número 4. Ahora regresamos, avanzamos un poquito. Primera de Juan 4. Verso 18. Deberíamos aprender este versículo de memoria dentro de muchos tantos más que hay. Ahora Juan, en la palabra inspirada dice, en el amor no hay temor. Y a mí se me ocurriría esta mañana preguntarles, ¿ustedes aman a Dios? Y no necesito que nadie me responda. ¿Ok? Porque con esto podríamos decir muchísimo. Dice, en el amor no hay temor. Y si miramos la vida del Señor Jesús, así fue. El Señor Jesús vivía afligido, pero nunca su semblante expresaba tal cosa. ¿Por qué? Porque no tenía temor. ¿Recuerdan aquella vez que en el templo lo quisieron apedrear? Listos para darle. Y yo digo, Señor, cuán grande eres. Porque miren, la creación atentando contra su creador. Digo yo, wow. Señor, eso es amor. Y no temió. Se abrió paso y se fue. Y sigue diciendo el versículo, en el amor no hay temor. Mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena. De donde el que teme no está perfecto en el amor. La palabra temor es algo común en la humanidad. Oh, ¿y qué tal si? ¿Y si esto sucede? ¿Y si no nos dan? ¿Y si me quedo sin? ¿Y si me hacen?
Y si me dicen temor, temor y temor. Interesante. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿por qué el Señor permite la aflicción? Es la pregunta, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Pero ¿por qué el Señor permite la aflicción? ¿Qué les parece si ahora vamos a Santiago? El libro de Santiago, el capítulo número 1. Versos 1 al 4. La Escritura dice: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas. Salud o salvación. Interesante. ¿Cómo estaban estos hermanos? Esparcidos. ¿Qué cosa había sucedido? Habían huido. Váyanse. Peligro de muerte. Están en peligro. Huyan. Verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué cosa? Obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin falta en alguna cosa. Entonces, la aflicción produce ¿qué cosa? No solamente hace fuerte nuestra fe, pero produce paciencia. ¿Y cuáles son algunas de las características que muestran al remanente de los últimos días? Hay dos muy importantes. Y la primera es: he aquí la paciencia de los santos. ¿Cómo se produce la paciencia, familia? Con la aflicción, con el dolor, con el sufrimiento. Así viene la paciencia. No viene en frascos, no viene de rodillas, no viene leyendo, viene de la aflicción. Por eso es que el Señor dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Es decir, eso lo que le dio a nuestro amado Señor fue paciencia para sufrir el castigo de cargar en su vida todo el pecado de nosotros. Paciencia para poderlo recibir, paciencia para poderlo cargar, paciencia para poderlo llevar y paciencia para desecharlo. Gloria a Dios. Eso es lo que produce en nuestra vida la aflicción. Ahora, déjenme decirles una cosa. Hoy yo puedo ver nubes negras en el horizonte. Y esas nubes negras, en algún momento, se va a volver la noche oscura. Pero sepamos y entendamos que cuando la noche es más oscura, está por amanecer. Y si está por amanecer, quiere decir que nuestro amado Jesús viene ahí atrás. Pero por hoy, hermanos, estamos en una situación difícil en este país. Hay aflicción y hay temor. Muchos de nosotros tenemos aflicción por lo que está sucediendo. Trágicamente, muchos no tenemos un estatus legal en este país. Y eso ha traído consternación a nuestro pueblo, porque mucho de nuestro pueblo está en esa situación. Hay aflicción. ¿Quién no se siente tocado por eso? Pero ¿saben? No deberíamos estar tristes ni preocupados. Debería preocuparnos el no brillar en el lugar que nos toque estar.
si por la buena voluntad del Dios permite que algunos de nosotros o todos tengamos que regresar al lugar de donde salimos, la gloria sea de Dios. Yo solamente quiero instar y animar para decir, hermanos y familia, donde quiera que nos toque estar, no permitas que tu luz de Cristo se apague, por favor. Brilla. Porque esto es un momento nada más. Un momento. Después habremos de sonreír y de gozarnos. Porque esto es solo un momento. Es un preámbulo de lo que realmente será la persecución del pueblo de Dios. A todos por igual. Hoy es en esta situación, tristemente. Y hay mucho dolor y angustia en muchos de nuestros hermanos y familiares. Que no se apague tu luz, hermano. Que no se apague tu esperanza. Que donde quiera que estés, sabes que el Señor va a estar ahí. Que tu provisión va a estar ahí. Que tu sustento va a estar ahí. Que tu techo, tu pan va a estar ahí. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios. Créelo y abrázalo. Porque esta situación lo único que nos hace es estar más cerca del Señor. Más cerca del Señor. Por alguna buena razón Él permite que esta situación se dé. Pues gloria a Él, porque ¿saben qué? Nos despierta y nos hace estar más cerca de nuestro Señor. Gloria a Él. Quiero terminar entonces donde comencé. San Juan, capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Haya paz, hermanos. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Que tu luz no se apague, hermanos. No se apague en el nombre de Jesús. Que tengan hermoso día.